tú nos has dado como tus hijos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, porque lo has demostrado al enviar a tu Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros contribuimos con nuestros pecados y Él con su justicia perfecta, Señor. Gracias porque tú tomaste su sacrificio satisfactorio, Padre, para el pago de nuestros pecados, que era una deuda impagable totalmente, pero tú la pagaste, Señor. Gracias, porque no había otra manera de salvarnos, Señor. Esta mañana nos queremos poner a tus órdenes, Señor, y para que tú, Padre, el mensaje que tengas para nosotros, Señor, pues lo recibamos, Padre, con un espíritu humilde, Señor, y enseñable. Gracias, Señor, por cada hermano aquí conectado, Padre, y gracias también por los que no se pudieron conectar. Te pedimos que los acompañes donde quiera que estén, Señor, y que les aligeres sus cargas, sus pruebas y sus actividades, Padre, y que tú, Padre, pues uses a Memito, Señor, que lo llenes de tu Espíritu Santo y le recuerdes todo lo que él ha estudiado para que pueda compartirnos tu palabra, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues nada más rápido, recordando lo que vimos la semana pasada, pues acuérdense que el Pablo termina el capítulo 5, pues haciendo un llamado, andad en el espíritu y no satisfacer las obras de la carne, ¿verdad? Estamos en la parte práctica de la epístola, cómo podemos aterrizar toda esta teología que nos ha dado Pablo en el capítulo 3 y 4. Así que hoy continuamos con las implicaciones prácticas de esta epístola y vamos a ver las personas que andan caminando en el espíritu, cómo se deben de comportar, por ejemplo, cuando un hermano cae, con los que son enseñados por la palabra. Así que todo eso nos vas a ir comentando, Memito, tú vas a ir guiando el estudio y ahí iremos comentando juntamente contigo sobre la marcha, ¿sale? Así que te paso el micrófono, Memito. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Y como bien comentas, juntos vamos a irle dando forma a este último capítulo que gracias a Dios nuevamente nos da esa bendición, ¿no? De poder concluir con un estudio más. Amén. Y bueno, pues que esto vaya siendo pues esa obra de transformación en nuestras vidas, que vaya siendo ese alimento que cada día nos recuerde cada una de sus enseñanzas de la palabra y que podamos aplicarla, ¿no? A nuestras vidas. Como bien dices, esta es la parte práctica y el apóstol Pablo pues va a hacer aquí uso de todo lo que ya ha hablado para aterrizarlo y para que cada uno de nosotros podamos recibirlo y ponerlo en práctica, ¿no? Amén. Amén. Ok. Bueno, pues se dice que la iglesia es el único ejército que le dispara a sus soldados caídos. Lamentablemente esto ocurre y no lo podemos negar. Tristemente hay iglesias o hermanos que hacen leña del árbol caído y juzgan severamente a aquel que cayó en alguna tentación o en algún pecado. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia enseña y es lo que el apóstol Pablo pues, nos va a mencionar aquí. Pero cuando se actúa con esa severidad, venimos a ser como aquellas, vamos a llamarle ranas carnales, ¿no? De esta anécdota que nos habla acerca de un par de ranas que cayeron en un pozo y el pozo estaba profundo, pero cuando cayeron, inmediatamente las ranas que estaban afuera, digamos de las ranas carnales, se acercaron pues, para ver qué había sucedido, ¿no? Y pues se dan cuenta de la situación, ven que dos ranas están abajo y en vez de ayudarles a salir de ese pozo, pues solamente están mirando, están viendo cómo las ranas que están dentro están tratando de salir y dan brincos y brincan y están tratando de hacer su esfuerzo por salir y las que están afuera solamente observan y luego no solamente observan, sino que empiezan a meter desánimo, empiezan a meter desaliento, empiezan a meter desesperanza con sus palabras, diciéndole, no, pues está bien alto, ya por más que brinques, pues nunca sales de ahí. No, pues ya para qué brincas, nada más te vas a cansar, igual te vas a morir.
No, pues ¿para qué no te fijas por dónde caminas, no? No, y en lugar de que le tendieran una mano, en lugar de que le apoyaran, o bueno, en este caso que le tendieran un anca de rana, ellos estaban nada más metiendo desesperanza y juzgando que por qué no se fijan por dónde caminan, por qué no ponen atención, y las ranas seguían saltando y una de ellas de repente empezó a dar oído a lo que decían y empezó a entrar en él esa desesperanza, ese desaliento, ese desánimo, y empezó a dejar de luchar, empezó a creer que exactamente nunca iba a poder salir de ahí, y dejó de brincar y finalmente terminó muriendo. Sin embargo, la otra rana seguía brincando y seguía observando cómo los demás seguían haciendo pues alaraca, ¿no? Por allá afuera. Y en una de esas, en un brinco sorprendente, en un brinco espectacular, ¡fum!, logra salir del pozo. En ese momento es cuando las que estaban afuera, digamos las ranas carnales, se dan cuenta de que esta rana era sorda. Gracias a Dios, era sorda. Era sorda y por eso, de hecho, la rana pensaba que le estaban echando porras y por eso seguía brincando. Ay, Y sin embargo, estas ranas las de afuera estaban causando ese desaliento, estaban juzgando, que no se fijan por dónde van y demás. Lamentablemente en ocasiones es así en la iglesia y con algunos hermanos. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en este último capítulo, y dice la escritura en el versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El apóstol Pablo inicia la carta dirigiéndose a creyentes. Esta carta, como sabemos, no era una carta que estaba dirigida a una iglesia en particular, sino a un grupo de iglesias que estaban en una región, ¿no? En la región de Galacia. Y la intención era de que esta carta fuera leída por todas esas iglesias que estaban en esa región. Así que el apóstol Pablo no se dirige a alguien en particular, pero sí se dirige a los creyentes. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esta palabra sorprendido hace referencia a una persona que, como estas ranas que mencionábamos, tuvieron un descuido. Es decir, un creyente que empezó a descuidar su relación con el Señor, y en ese descuido de su relación llega a caer en alguna falta, llega a caer en algún pecado. Es decir, no es alguien que ha caído de una forma deliberada, o que es una práctica, que es algo habitual en él, que es una forma de vida, ¿no? Sino que fue una persona que tuvo ese descuido y cayó. Entonces, dice: si alguno fuera sorprendido en alguna falta, y entonces ahora sí se dirige a un grupo de creyentes que tienen una cualidad o una característica especial. Y dice que vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los que pueden hacer esta labor de restauración? El apóstol Pablo lo dice aquí, ¿no? Los que son espirituales. Romanos 8:14 dice, bueno, voy a leer unos versículos que tienen algo en común. Dice, para tratar de identificar quiénes son los espirituales, ¿no? Y dice Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, perdón, son hijos de Dios. El mismo apóstol Pablo en Gálatas 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu.
Así que la palabra en común que encontramos aquí es ser guiados por el Espíritu. En este último versículo, no os embriaguéis con vino, el apóstol Pablo hace una muy buena analogía, utilizando el efecto que provoca el alcohol en la sangre. Y me han platicado, ¿verdad?, que cuando una persona bebe de más, como decimos coloquialmente, se le pasaron las cucharadas, la cantidad de alcohol que tiene en la sangre es la que viene a tomar control ahora de sus actos, de sus emociones, de sus acciones, de sus pensamientos. Y ya no es la persona la que tiene el control, sino ahora es ese alcohol el que está influenciando sus acciones. Y así vemos que, por ejemplo, hay personas que son introvertidas y cuando beben de más o ya tienen algunas copas encima, pues ahora son lo opuesto, ¿no? Son extrovertidos. Si les daba pena bailar, pues ahora son un trompo bailarín, ¿no? Y sus reflejos igual ya no son los mismos. Por eso se generan tantos accidentes cuando una persona está bajo la influencia del alcohol. Y por otro lado, hace el contraste con ser llenos del Espíritu. Esa palabra lleno es una palabra griega que es plero. Como decía Dani hace 8 días, yo tampoco sé mucho de términos griegos, pero son enseñanzas que he escuchado o en ocasiones que he leído. Y bueno, pues las vamos asimilando, ¿no? Y bueno, esta palabra hace referencia a eso, a ser guiados, a ser controlados, a estar bajo la influencia en este caso, del Espíritu. Y esa traducción de ser llenos, pues es una buena traducción, porque cuando estamos saturados de alcohol, el alcohol es el que nos controla. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu es el que nos dirige, Él es el que nos guía, Él es el que nos controla. Y esa palabra ser guiados, sois guiados, es el común denominador ahí. Así que el apóstol Pablo trata de explicarnos de una manera práctica que dado que cualquiera está expuesto a caer en la tentación, en caer en un pecado, es necesario que aquellos hermanos que están facultados, la Biblia los llama, como dijimos, los que son espirituales, hagan esa labor de restaurar al caído, con espíritu de mansedumbre. Pero, ¿cómo es esto? ¿Significa entonces que debemos solapar el pecado? Y como dijera mi hermano Carlitos, meje noito, ¿no? De ninguna manera. La palabra mansedumbre hace referencia a una persona o a un animal que no ataca y que no actúa con agresividad. Pero también en alguna ocasión escuché una aplicación o una definición que se le da a la palabra mansedumbre y que es poder bajo control. Así es. Y es como un potro salvaje que ha sido domesticado, que ya ha sido adiestrado, que ya ha sido domado, que ha sido amansado. El animal tiene todo el potencial, toda la potencia para que con una sola patada nos destroce. Pero al estar amansado, permite que lo acariciemos, permite que nos acerquemos a él, incluso que lo montemos. Es decir, todo ese potencial peligroso ya está bajo control. Y en esa aplicación, recuerdo que decían que la mejor definición de mansedumbre es nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo en ese pasaje en Mateo 25, que cuando nuestro Señor Jesús fue arrestado, reprendió a Pedro por haber actuado con violencia al atacar con espada a un siervo del sumo sacerdote. Y añadió, pero le hizo una pregunta retórica, le dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones? Pues la respuesta era
obvia, ¿no? Era obvia que sí. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles, ¿se imagina ustedes, hermano? Una legión romana se componía de 6,000 personas adiestradas para la guerra. Así que sí dice que nuestro Señor Jesús, que dice que si Él hubiera orado en ese momento, le hubieran mandado más de 12 legiones, pues 13 es más de 12, ¿no? Por lo menos 13. Estaríamos hablando que correspondería al menos a unos 78,000 ángeles que estarían yendo en su auxilio. Hay un pasaje, de hecho, en Segunda de Reyes, capítulo 19, en el que un solo ángel, el ángel del Señor, el ángel de Jehová, mató a 185,000 asirios. Ahora, ¿se imaginan lo que más de 12 legiones, es decir, 78,000 ángeles, podrían hacer? Eso es poder, ¿no? Y como dicen, eso es poder, no payasada, ¿no? Y bueno, también sabemos que el Señor es todopoderoso, pero es solamente para dimensionar el poder al que tenía acceso el Señor Jesús en su ministerio terrenal. Y sin embargo, todo ese poder estaba bajo control. Isaías 53:7 nos dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor, tanto en el momento del arresto, como en el momento de los azotes, como en el momento del escarnio, como en el momento de la crucifixión, Él pudo haber orado al Padre y haber recibido el apoyo del Padre. Sin embargo, todo ese poder que tenía el Señor Jesús estuvo bajo control, estaba en esa mansedumbre de nuestro Señor Jesús. Así que entonces debemos solapar el pecado, pues no, sino antes bien restaurar al pecador, dice Pablo, con espíritu de mansedumbre, es decir, con el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. O en otras palabras, como Él lo haría, ¿no? Como Él lo haría. El Señor nos dejó una instrucción, perdón, ahí en Mateo, donde nos enseña cómo debe ser ese proceso de perdonar al que nos ofende, ¿no? Y menciona que si un hermano peca contra ti, dice, tómale tú y él solos y trata con él el asunto, ¿no? Y si te escucha, pues ya ganaste a tu hermano. Esa es la finalidad. No ganarle el argumento, no ganarle al hermano como tal, sino ganar al hermano. Esa palabra ganar la utiliza el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, del 19 al 22, cuando cita que él se ha hecho judío a los judíos para ganar a algunos de los judíos, se ha hecho gentil a los gentiles para ganar a los gentiles, se ha hecho de todos a todos para al menos ganar a uno, ¿no? Entonces, esa misma idea es la que quiere expresar aquí el apóstol. Bueno, en este caso, nuestro Señor Jesucristo, en esa palabra de ganar al hermano, en este caso, ganar al que ha caído, ¿no? Restaurar al que ha caído. La palabra restaurar también viene de un término médico, que nos habla de cuando un hueso es roto, ¿no? Cuando un hueso se ha roto, hay un trabajo ahí de restaurar ese hueso, ¿no? Esa pieza. Y que mientras en ese proceso, pues, el cuerpo se duele, ¿no? Hay un dolor en el cuerpo por ese miembro que está roto, pero en esa labor de restauración, pues se requiere de mucho amor para, en este caso, para el caso del que ha caído, pueda ser restaurado. Y decíamos que como el Señor Jesús lo haría, ¿no? Recuerdo aquel pasaje de Juan 8, cuando una mujer es sorprendida en el acto mismo de adulterio y los fariseos la llevan al maestro, ¿no? Para tentarle y para hacerle caer y
y la llevan para preguntarle, le exponen el caso, le dicen, esta mujer cayó la sorprendimos en el acto mismo de adulterio y ¿qué procede con ella, no? Y ya iban bien preparados, ¿no? Con sus piedras. Y el Señor Jesús, pues, con esa tranquilidad, solamente les dijo, aquel que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice la Escritura que ellos, movidos por su conciencia, pues fueron acusados por su conciencia, fueron dejando sus piedras y se fueron retirando. Al final quedaron solamente el Señor y ella. Y le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, ninguno, Señor. Dice, pues tampoco yo te condeno. Pero eso no quiere decir que ahí quedó el asunto. Dice, vete y no peques más. Ahí está el tema, ¿no? No peques más. Pero el Señor no la juzgó, no dio la aprobación, tanto porque era una prueba, una prueba que le estaban, una prueba que le estaban tendiendo al maestro, pero pues no se comportó, vamos, como estas ranas del inicio que mencionaba, ¿no? No la juzgó, no la criticó, simplemente le dijo, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Entonces, de esta manera, pues el apóstol nos enseña que debemos de restaurar al caído y considerarnos también a nosotros mismos, considerando que todos estamos expuestos a caer en un momento determinado y pues tener en consideración eso, ¿no? El versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Somos exhortados, a sobrellevar las cargas los unos de los otros. El ver los unos por los otros es un distintivo de la iglesia desde sus inicios y es una frase que se utiliza en muchas ocasiones, en muchos sentidos, ¿no? Amaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, edificaos unos a otros, prefiriéndoos los unos a los otros. Incluso aquí mismo, ahorita que estábamos leyendo estos 5 versículos, pues veíamos que el apóstol trata de mostrarnos esto, ¿no? Este principio de estar viendo los unos por los otros. El creyente que es guiado por el Espíritu Santo piensa en los demás y procura servirle. Así es que en esta tarea de restauración, pues estamos invitados a sobrellevar la carga. ¿Y cómo la sobrellevamos? En oración, ministrándole a través de la palabra, quizá en ayuno, ¿verdad? No juzgándole y pues ayudándole a llevar ese peso, ¿no? De esa carga. Pero también lo podemos ver desde la perspectiva de aquel hermano que está pasando por alguna necesidad, pues también sobrellevar su carga ayudándole de una forma material, ¿no? De una forma visible. Entonces sobrellevamos los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Nos invita a cumplir la ley de Cristo. ¿Y cuál es esta ley de Cristo? Pues la ley de Cristo es el amor. En Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, nuestro Señor Jesucristo nos dice un mandamiento, es decir, una nueva ordenanza, una nueva ley les doy. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Así como yo os he amado, que os améis los unos a los otros. Y en esto conocerán, dice el 35, en esto conocerán que sois mis discípulos si tenéis amor los unos con los otros.
También en Efesios 5, perdón, en Gálatas 5:14, también el apóstol Pablo había comentado, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, perdón. Así que esta ley que estamos cumpliendo es justamente esa ley del amor, a la que nos invita el apóstol Pablo a que sobrellevemos las cargas para que así, de esa forma, mostrando amor los unos por los otros, cumplamos la ley de nuestro Señor Jesucristo. Y luego menciona, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí da la idea de no considerarnos mayores o superiores a nuestros hermanos, sino antes bien, como dice en Filipenses, dice que estimemos cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Es decir, no exaltarnos para no autoengañarnos en cuanto a nuestra importancia, ¿no? También menciona en el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Aquí, pues el apóstol Pablo está un poco, suena un poquito difícil, ¿no? Este versículo, pero dice que cada uno someta a prueba su propia obra, es decir, que no nos comparemos con las obras del hermano, sino que necesitamos revisar nuestra motivación y sobre todo quién es el que está recibiendo la gloria. En este proceso no debemos hacer quedar mal a otros para quedar bien nosotros, o jactarnos que nosotros no somos como el que falló, como el otro que falló. Es decir, no debemos jactarnos o enorgullecernos en los errores que ha cometido el otro, sino en lo que el Señor pues nos ha permitido y darle la gloria al Señor. No sé, Carlitos, ¿tú cómo entiendes este pasaje, el 4? El versículo 4, pues yo veo como que, mira, a ver, voy a tratar de no nada más este pasaje, sino todo el pasaje del 1 al 5, ¿no? Sino, fíjate, imaginémonos que cualquiera de nosotros, cualquiera, sí, cayera en un pecado terrible, sí. ¿Qué hacemos con ese hermano? Como dices tú, Memito, hacemos leña del árbol caído, lo sacamos ya del grupo porque no merece estar aquí, porque ¿cómo fue posible de hacer eso? ¿Sí? Recuerden que Pablo está atacando a los legalistas que hubieran hecho ante un caso así. Este no es tan bueno como nosotros, no merece estar aquí. Y hacerlo picadillo, ¿no? Pero Pablo está diciendo justamente lo contrario. Vosotros que sois espirituales, ¿sí? Los que están caminando en el espíritu deben de restaurarlo. O sea, como dijiste, hay que volverlo a colocar en el lugar en el que estaba, ¿sí? Eso es realmente amor por el hermano caído, ¿sí? Porque ahora dice, considérate a ti mismo, porque a ti mismo te puede pasar y tú no vas a querer que te traten de la misma manera como tú estás tratando a este hermano. Y entonces uno de los problemas de los legalistas era que si caían alguien caía en pecado terrible, eso era motivo de orgullo para ellos de decir, ay, yo jamás haría eso, ¿no? Y hay una gran diferencia entre este hermano y yo sí soy bien comportado y todo, y se enorgullecería y lo llevaría al ego y todo esto. Y entonces aquí es donde entiendo el 4, que dice, no te compares con el hermano que cayó, compárate con Cristo, ¿sí? Así realmente te puedes evaluar a ti mismo, ¿sí? O sea, todo depende con quién nos comparemos. Si nos comparamos con uno que es peor que nosotros, pues obviamente sales aprobado. Pero el estándar para medirnos es nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo así entiendo esto, que así que cada uno someta a prueba su propia obra, ¿sí? Y entonces tendrá motivo de gloriar solo respecto de sí mismo y no de otro. O sea, compárate con Cristo y entonces ahí te evalúas realmente cómo andas tú bien. O sea, el punto es que no hagas picadillo al hermano, sino
mostrar amor, ¿sí? Eso realmente es cumplir la ley del amor, la ley de Cristo, ¿no? Amén. Y entonces, bueno, no sé si esto contesta un poco la pregunta en lo que... ¿Tú cómo Sí. ves, Armandito, Manuelita? Efectivamente, sí, cuando no todos pues, estamos expuestos a caer, no somos monitas de oro. Me refiero a que el pecado pues siempre está a la orden del día, pero si no está uno al pendiente, pues no puede uno caer. Y aún cayendo, eh, yo me atrevo a pensar, el día que yo llegue, pues no, Dios no lo quiera, que llegue a recaer en el alcoholismo, sería una vergüenza para mí el decirles a ustedes, ¿saben qué, hermanos? Recaí, estoy alcoholizado. Hace rato escuchaba a Memito precisamente que comentaba acerca de una persona cuando tiene contacto con el alcohol, es tanta la obsesión que tiene que después se vuelve una compulsión y no hay quien lo pare. Yo estoy consciente de eso y trato en ocasiones cuando veo que están tomando se me hace agua la boca, pero al momento digo, bueno, es que esto ya lo viví, ya no quiero vivir las consecuencias que padecí durante mucho tiempo. Pero yo me atrevo a pensar que si llego a recaer, sería tanta la vergüenza que me sentiría tan mal y me sentiría indigno de estar en el grupo. Entonces, llegando a eso, tendría la necesidad, bueno, me vería la necesidad de pedir la ayuda a ustedes. Y sí, y creo que cuando he tenido algún conflicto, tanto familiar como en el trabajo, siempre he recurrido con ustedes para algún consejo. Y siempre me han tratado de la manera más cordial, con el amor que Cristo nos ha enseñado. Entonces, yo primero me veo a mí mismo, ¿no? Espero no recaer, pero también digo, bueno, si alguno de mis hermanos llega a cometer alguna falta, pues no lo voy a tratar como a mí quisiera, como nos trataban en Alcohólicos Anónimos, a puras malas palabras, pero nos hacían entender algunas cosas. Esto no cuenta aquí, ¿no? Esto, pues estamos practicando el amor de Cristo, es lo esencial. Mira, cuando alguien se niega a otorgar gracia y misericordia al hermano caído, lo que hay que recomendarle a esa persona es cuídate de nunca pecar, porque el día que tú caigas, supongo que también vas a querer recibir gracia y misericordia. ¿Sí? Sí. Entonces, es bien importante eso. Y tristemente, a veces sí hay gente que se deleita con la caída de otro, lo hace picadillo y todo es para ensalzarse a sí mismo, ¿no? Pero dice Pablo, cuídate porque no sea que a ti también te llegue a pasar. Uno debe estar consciente de lo que le pasó a él, me puede pasar a mí también. Y no quiero ser tratado sin gracia y sin misericordia, ¿no? Y entonces, pues, adelante. Sí. No, yo además quería decir, por ejemplo, ahorita que Armandito está diciendo que Dios nos ayude porque todos estamos expuestos a caer, ¿no? Okay. Tenemos debilidades y sabemos que debemos estar siempre llenos del Señor, estar en relación personal con Él diariamente porque somos débiles, ¿no? Y pero algo importante que dijiste, Armandito, es yo voy y pido ayuda, ¿sí? Y a veces el orgullo no nos permite pedir ayuda, ¿sí? Decimos, no, esto me lo trago yo solo y que nadie se entere, ¿no? Esto lo resolvemos aquí. Y no pedimos ni ayuda, ni para que oren por nosotros, ni para pedir, no sé, otra clase de ayuda. ¿Por qué? Porque el orgullo no nos lo permite, ¿sí? Queremos guardar todo el testimonio de la familia o de un hijo. Lógico, no lo vas a estar pregonando a cualquiera, dice aquí, ¿no? Debes buscar personas que realmente amen a Cristo, que realmente caminen en el Señor para que puedan ayudarte, porque si no esto se iba a convertir en un chisme, ¿no? Que en lugar de ayudar, pues, o sea, todo tiene su equilibrio, ¿no? Saber dónde conducirse. Entonces es bien importante que cuando nosotros hayamos caído en algo, busquemos hermanos maduros en la fe que nos puedan ayudar, ¿sí? Que puedan orar por nosotros o que puedan ayudarnos tal vez materialmente
su tiempo, su espacio, ¿sí? Pero hay personas que realmente ponen orgullo y no piden ayuda. Entonces, como decía Memito, ¿sí? Es restaurar un hueso al cuerpo. Se rompió el hueso, ahora hay que volverlo a pegar, ¿no? A pegar al cuerpo. Igualmente, ¿sí? La persona tiene que pedir ayuda y querer ser ayudado, ¿no? Entonces yo pienso, así como ese hermano cayó, ¿sí? Algún día puedo estar en la misma situación. Y a veces nosotros, ¿sí? Pedimos gracia, misericordia, pero cuando estamos caídos, pedimos, pero cuando estamos arriba decimos, no, no, no hay que juzgarlo. Entonces sí, es un equilibrio, ¿no? Sí, además recordemos que el contexto de este pasaje está hablando del hermano que fue sorprendido. No es alguien, no está hablando de una persona que habitualmente está en el pecado, en el pecado, el pecado, el pecado. Porque no sé si se le pudiera llamar hermano al que tiene un estilo de vida pecaminoso. Está hablando de alguien que resbaló, iba bien, iba caminando bien, se descuidó, algo, se confió y pum, cayó. Sí, ese es el hermano del que está hablando aquí. Como las ranas. Como las ranas, exactamente, iguanas ranas. Bueno, Manuelita. si ya no hay un comentario, Manuelita, si no, pues adelante, Memito. Ok, Adelante. gracias. Pues sí, creo que esto amplía, ¿no? Un poco más el panorama y lo clarifica. El versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y aquí pareciera que hay una contradicción con el versículo 2 que dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y el 5 que dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces dice uno, pues ponte de acuerdo, Pablo, ¿no? ¿Lo sobrellevamos o que cada quien la lleve? Bueno, no hay contradicción como tal, sino que para principio de cuentas, las palabras que se utilizan como carga en cada uno de esos pasajes, en cada uno de esos versículos, son palabras diferentes. El del versículo 2 hace referencia a una carga que es muy pesada, y el del versículo 5 hace referencia a, no sé, una especie de mochila, dice Warren Wiersbe, ¿no? De mochila del soldado, ¿no? Y yo recuerdo, bueno, por ejemplo, en nuestro trabajo nos dan una mochila para llevar pues, nuestra herramienta, para llevar las refacciones, para llevar pues aquello que ocupamos, ¿no? Nuestro equipo. Pero hay ocasiones en que tal vez algunos de los, y bueno, y cada quien carga su propia mochila, ¿no? Cada quien, de acuerdo a lo que va a atender, pues carga su propia mochila. Pero hay ocasiones en que a lo mejor tal vez el compañero que va a atender una determinada falla no sabe cómo configurar el equipo, ¿no? Y a lo mejor yo le puedo decir, bueno, yo te ayudo a configurarlo ya una vez que estés allá, pero tú vas a llevar tu mochila, ¿no? O sea, tú te vas a llevar el equipo en tu mochila. En este proceso de restauración, yo lo entiendo así, vamos a poder contar con el apoyo de los hermanos que son espirituales, vamos a poder contar con el apoyo de la iglesia y ese apoyo en oración, pero las consecuencias de nuestra falta, cada quien la va a llevar, ¿sí? Entonces, sí, por un lado, el apóstol nos exhorta a sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero teniendo en cuenta de que cada quien va a tener o va a llevar la consecuencia de esa falta que haya cometido. Cada uno llevará su propia carga. Versículo 6 dice... Una pausa, Memito, nada más para sí, complementar esto. Mencionabas que son dos palabras diferentes, en la del versículo, la palabra carga en el versículo 2 es diferente en griego de la palabra carga del versículo 5. Y evidentemente eso tenemos que entender lo que Pablo se está refiriendo a dos cosas diferentes. Sí, porque como dices tú, pareciera que él se contradice. Entonces, ¿nos echamos la mano o que cada quien se rasque con sus uñas, no? Y como dijiste y dijiste bien, no hay contradicción porque en la palabra del versículo 2, la palabra es varos, de donde viene la palabra barómetro. ¿Recuerdan qué es un barómetro? ¿Un medidor?
¿Medidor de qué? De la presión. De presión, exactamente. Entonces la palabra habla de algo, una carga pesada que te está presionando mucho. Eso es lo que tenemos que echarnos la mano nosotros. Y la otra palabra, fortión, está hablando de lo que es tu responsabilidad, ¿no? Como dice Memito, pues, si mi compañero lleva su mochila, pues él es el responsable de cargar su mochila y yo la mía, a menos que sufrió un accidente, está enfermo, pues le echo la mano. Pero fuera de ahí, él tiene la responsabilidad de llevar su propia carga, ¿sí? Bueno, nada más hacer eso, que para aclarar un poquito, ejemplificar esto. Podría ser también que cargas es algo muy pesado, la cual él no El lo puede llevar, 2, por eso es plural, ¿no? Ajá. Y acá es carga que cada uno debe llevar. Por ejemplo, tú tienes que mantener a tu familia, ¿no? En el trabajo, a menos que te accidentaras, entonces. Claro. Pero nadie más puede mantener a tu familia más que tú eres el responsable. Pues sí, es como si es a la vecina, venle a dar de comer a mis hijos porque yo estoy viendo la tele. Óyeme, no. Es su responsabilidad, ¿no? Ahora, que diga, échamela porque estoy enferma, es muy diferente, ¿verdad? Entonces hay cosas que cada quien tiene que apechugar. Bueno, ya Memito, ya cállame, bueno, adelante. Por ejemplo, en el 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Aquí yo pienso que es, por ejemplo, la carga de uno, la vida de él, cómo la lleva. Esa es una carga para él, que si la lleva bien, qué bueno, si la lleva mal, pues es una carga muy pesada, esa. Y acá en el 5 que dice, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces allí es donde es ya la diferencia. Así le entendí. Sí, o sea, en el versículo 2 está hablando de la carga pesada, en donde sí tenemos que echarnos la mano, ¿sí? Y hay otras cosas que son responsabilidad de uno mismo, que uno tiene que apechugar con su propia carga, ¿sí? En el de sobrellevar, por eso en uno dice sobrellevar y en otro dice llevar, porque la idea es de algo que tenemos que compartir la carga, ¿sí? Entonces, en el versículo 2 habla de eso, de cargas pesadas, de todo tipo, no solamente lucha con el pecado, sino cualquier tipo de carga pesada, debemos echarnos la mano nosotros. Y hay cosas en que sí uno tiene que pues, mijito, lo siento mucho, pero esa es tu responsabilidad, tú tienes que hacerlo. ¿Me explico? Sería como eso de que cualquiera puede caer en tentación. Claro. Y entonces uno hay que ayudarle. Claro. Pero si se ve así todo valentón y todo eso, pues yo pienso que mejor hacerse un lado y orar por él. Pues, ahora cada caso es diferente, ¿verdad? Sí, porque hay unos que son muy valentones y no, mejor me quito. Adelante, Memito. Ok. Sí, dice el versículo 6, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y nuevamente vemos ahí ese cuidado de los unos por los otros, ¿no? Hacer partícipe, esa palabra que dice hacer partícipe, es la traducción de una palabra en griego que es koinonia y que significa tener en común, ¿no? O comunión. Todo lo que tenemos en común. Pablo enseña que el que enseña la palabra está siendo partícipe de los bienes espirituales al que es instruido. Y por tanto, no es incorrecto o no es descabellado que el que es instruido en la palabra corresponda o retribuya con bienes materiales. El apóstol explica algo similar en Romanos 15:27, cuando habla acerca de esa ofrenda que las iglesias gentiles, ¿no? En este caso la iglesia de Macedonia, dice el 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle
los materiales. Es decir, que de Jerusalén salió, cuando hubo ese tiempo de persecución, de ahí salió el evangelio hacia todas las regiones, ¿no? Y gracias a ello, de ahí de Jerusalén sale el evangelio, llega a estas iglesias gentiles, y ellos están siendo participantes de esos bienes espirituales, es decir, del evangelio, de la salvación por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, pues, ahora ustedes son deudores de los de Jerusalén, y deben también ministrarle los bienes materiales a aquellos que ya les ministraron a ustedes los bienes espirituales. Ok, y bueno, del material que me compartiste, Carlito, menciona aquí Warren Wiersbe, que lo que hacemos con las cosas materiales es una evidencia, del valor que le damos a las cosas espirituales, ¿sí? Lo que hacemos con las cosas materiales que tenemos, con nuestros bienes, es una evidencia del valor que le damos a las cosas materiales. Dice la Escritura, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Y pues vemos que Pablo siempre procuró no ser gravoso y trabajó para su sostenimiento. Sin embargo, también varias veces enseñó que el líder espiritual en la iglesia debe ser sostenido por las ofrendas de la congregación. Y bueno, realmente Dios quiere mostrarnos que existe un principio espiritual ahí, y desea que esta instrucción del dador, que el dador pueda obtener una bendición mayor. Es decir, que al momento de que está siendo partícipe, es decir, que está compartiendo de sus bienes materiales, que está sosteniendo, que está procurando a aquel que le instruye, lo único que está buscando es de que haya un bien mayor para el que está dando. Como dice Filipenses 4:17, ese texto que comúnmente utilizas, Carlitos, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Cuando los bienes materiales los invertimos correctamente, pues vamos a proveer, en este caso, para que la obra del ministerio continúe, ¿sí? Y estaremos sembrando en buena tierra, ¿no? Porque podemos sembrar, que lo vamos a ver aquí más adelantito, para la carne o para el espíritu, ¿sí? No sé si aquí en esta parte del versículo 6 quedó alguna duda, algún comentario que quieran agregar. Del versículo 6. Sí, perdón, del versículo 6. Sí, mira, por ejemplo, aquí el comentario de MacArthur respecto a toda cosa buena dice, aunque esta expresión podría referirse a algún tipo de compensación material, el contexto indica que Pablo se refiere a las cosas espirituales y morales excelentes que se aprenden de la palabra, en las cuales participan como hermanos que crecen juntos en el Señor. O sea, yo creo que la ayuda económica va incluida en todo esto también, ¿no? Por otros pasajes que Pablo enseña también eso que dice, bueno, si ustedes reciben de mí lo espiritual, es mucho pedir que yo reciba de ustedes lo material. O sea, enseña este principio, el que es enseñado en la palabra, debe de retribuir de alguna manera al que lo está enseñando, sí, económicamente, pero también hacerlo partícipe de sus avances espirituales y todo eso, ¿no? Yo sí veo el término un poco más amplio, ¿no? Así que, por ejemplo, ahorita vamos a hacer la vaca, Memito, para compensarte a ti la enseñanza que nos estás dando. Tú dices dónde te depositamos y te hacemos ese es el principio que enseña, ¿no? Y como Jesús dijo también. Número de cuenta. La verdad, ahí está, Memito. Como dijo Jesús, el obrero es digno de su salario, o sea, y también por otro lado, como comentas tú,
el grado de espiritualidad se ve también en nuestro bolsillo, ¿no? Porque a veces podemos orar muy bonito, ser muy estudiosos de la palabra, etcétera, etcétera. Pues ya cuando te toca en el bolsillo, dice, ahí se ve realmente Y entonces, como dices, cuando uno invierte para el espíritu, pues uno va a cegar cosas de valor eterno. En cambio, si estás invirtiendo o sembrando nada más para la carne, cosas carnales, pues vas a cosechar cosas corruptibles, cosas sin valor, ¿no? ¿Cómo ves tú? No, yo nada más quería comentar que sí, a veces tenemos los ojos puestos en invertir en el banco terrenal, ¿no? A ver cómo voy aumentando mi cuenta. Pero lo importante ahora que vemos ya más allá nosotros de lo terrenal, debemos invertir en el banco celestial, ¿no? En el cual realmente va a ¿cómo se llama? A contar para las coronas, ¿no? Siento que ahí es donde realmente debemos tener nuestra inversión, ¿no? No bajar los ojos de Cristo, sino poner nuestros ojos en Cristo, porque es muy fácil bajarlos, ¿no? Y empezar a, ¿cómo se llama? A invertir y a invertir en lo terrenal, en lo temporal y no en lo eterno. O sea que en lugar de invertir en Citibank, en Heavenly Bank, ¿no? En el banco celestial. Okay. Adelante, Benito. Y también se me pasó comentar que, bueno, algunos estudiosos piensan que también esta instrucción que cita aquí el apóstol Pablo es debido a que los Gálatas habían dejado de ofrendar, ¿no? Porque estaban apantallados con aquellos judaizantes que habían llegado y les habían metido esas ideas. Ahora estaban pues descuidando, ¿no? A aquellos que los estaban instruyendo en la palabra. Entonces también algunos piensan que por eso hace esta instrucción el apóstol Pablo. Sí. Versículo 7 dice, Ay, no, me evitó nada más tantito. Sí, quise decir en el aspecto monetario, material, pero también tu tiempo, ¿no? También es importante. Claro. Tiempo y esfuerzo y todo. Adelante, Benito. sí. Versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Vimos en el capítulo 5 esa diferencia de el andar en la carne, las obras de la carne, y andar en el espíritu, ¿no? El fruto del espíritu. Así que es una ley natural que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. No es lógico pensar que si sembramos una semilla de limón, un árbol de limón, va a salir un aguacate, ¿no? Claro. Es una ley natural y todo aquello en lo que nosotros vamos a estar sembrando y en el terreno en el que vamos a estar sembrando, va a dar un fruto, ¿no? Ya sea, si es para la carne, corrupción, como dice aquí, y como mencionaba en el capítulo 5, manifiestas unas obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etcétera, ¿no? Todas las obras de la carne. Y sin embargo, si sembramos para el espíritu, pues sembramos para el espíritu, del espíritu vamos a cegar vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción.
siembra para su carne, de la carne segará corrupción, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hace rato mencionaba que donde está nuestro tesoro, ahí está también nuestro corazón, ¿no? En qué estamos invirtiendo. Que tengamos cuidado en ver en qué estamos sembrando, porque pues eso es lo que vamos a cegar, ¿no? Cuando invertimos, por ejemplo, en el cuidado de aquel que estás instruyéndonos, pues vamos a estar dando semillas para que esas semillas sean plantadas y produzcan más fruto, ¿no? Ajá, entonces cuando estamos ayudando al sostenimiento de aquel que nos instruye, pues eso va a dar el fruto de vida eterna para otros que van a ser alcanzados también a través de esa administración, ¿no? Sí, además, Memito, por ejemplo, ¿cuántos pastores existen que porque su iglesia no lo sostiene económicamente, se ven en la necesidad de tener que trabajar y entonces están alternando su trabajo secular con el trabajo pastoral, etcétera? Y entonces eso porque no, o sea, la congregación tiene la responsabilidad de sostenerlo, porque el beneficio es para ellos mismos también, porque entonces el pastor se puede preparar mejor, estudiar más tiempo, etcétera, alimentarlos mejor. Pero si él se ve la necesidad de tener que trabajar, pues también es en perjuicio de la congregación, porque ellos están propiciando eso. ¿Me explico? O sea, como dicen, en el pecado llevan la penitencia, no quieren ofrendar, el pastor tiene que trabajar y entonces ya no puede prepararse de igual manera, ¿no? Entonces, sí, como dices tú, todo tiene una retribución. Lo que siembres es lo que vas a cosechar. Dice el dicho, siembra vientos y cosecha tempestades, ¿no? Así es. Sí, sí, Carlitos. Y bueno, pues también pues nos habla acerca de eso, ¿no? Que si sembramos escasamente, pues también en esa misma proporción vamos a cegar, ¿no? Si sembramos escasamente vamos a cosechar, vamos a cegar. El versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es natural que, o bueno, llega a pasar que en ocasiones pues llegamos a desmayar justamente en esa labor de hacer el bien, ¿no? Que tal vez se le ha estado compartiendo a alguien y no vemos que haya una respuesta, que no vemos que haya un fruto. Y pues tal vez llegamos a cansarnos, ¿no? Podemos llegar a desmayarnos, a desmayar. El apóstol, creo que Pablo también dice que oremos siempre y no desmayemos, ¿no? Orar siempre y no desmayar. Que no caigamos en el enfriamiento como pasó con la iglesia de Éfeso, ¿no? Que fue reprendida justamente porque se había enfriado su primer amor, ¿no? Su amor por el Señor. No nos cansemos de hacer el bien, dice el apóstol Pablo. Están tocando. Que todo tiene su tiempo, ¿no? Así como en las estaciones hay un tiempo en el que se siembra y un tiempo en el que se ciega, en el que se cosecha. También en esa labor de estar haciendo el bien a alguien, también hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo en el que tal vez no vemos el fruto, pero está produciéndose ese efecto y no olvidemos también que finalmente nosotros sembramos, pero el crecimiento lo va a dar el Señor. El Señor es el que va a dar esa cosecha, ¿no? Y también nos menciona que según tengamos oportunidad, es decir, no hay un límite, ¿no? O no hay una cantidad establecida
según como nosotros tengamos oportunidad, como bien decía Leti, si no podemos tal vez ayudar en ese momento o hacer el bien materialmente, a lo mejor lo podemos hacer con tiempo, ¿no? Dedicarle tiempo a la persona, instruirle, pasar tiempo con ella, a lo mejor lo que necesita solamente es compañía, no sé, no hay un límite o no hay un estándar ahí de que tiene que ser así, ¿no? Dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, habla de una prioridad, ¿no? El primera de Timoteo nos dice que aquel que no suple para su familia viene a ser peor que un incrédulo, ¿no? Así que hay prioridades, ¿no? Entonces, mayormente, si hay una necesidad y tenemos la oportunidad de hacerle bien a todos o a las dos personas que tienen la necesidad, pues gloria a Dios, ¿no? Pero si no, pues vamos a tener que tomar la prioridad de hacerle bien a el que es de la familia de la fe. Hasta aquí vamos bien. Sí, además yo veo cuando dice el versículo, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo segaremos. O sea, aquí hay una promesa. Va a haber siega, va a haber fruto. Pero dice a su tiempo. Ahora, ¿a su tiempo de quién? Al tiempo de Dios, porque no es en nuestro tiempo. O sea, Dios va a haber cosecha, pero Dios determina cuándo va a ser. A lo mejor tú ya ni siquiera vas a ver el fruto, pero dice a su tiempo segaremos, y entonces eso te debe de animar a no desmayar, sino siempre la vida es una oportunidad de estar sirviendo a otros, de hacerle el bien a otros, ¿no? Y aunque tú no veas el fruto, la Biblia dice, a su tiempo segaremos, ¿no? Por eso estaba leyendo que Wiersbe dice que esto requiere de fe y de paciencia. Claro. Y la fe y la paciencia son frutos del Espíritu. Entonces, así es como una persona que anda caminando en el Espíritu ve las cosas, no se cansa de hacer el bien porque dice, ya le ayudé, ya, váyase a volar ya. Ya se va con Himeneo y Fileto, como Pablo dice, ya los mandé, ya los entregué a Satanás, dice Pablo de Himeneo y Fileto, ¿no? A los de la familia de la fe y mayormente a los de la familia de la fe. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Desmayamos, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe. Ok. Aquí aquí un ejemplo puede ser lo que sembró el hermano Christopher Claro. y Fabi con nosotros. Ya está. Ellos a lo mejor ya no vieron el fruto, bueno, por menos el hermano Christopher, que Dios lo tenga en su gloria, pero ya estamos nosotros como fruto.
Exactamente, y lo que estamos haciendo ahorita, pues también va a dar fruto, a lo mejor nosotros ni nos enteramos y da fruto, ¿no? O sea, Porque es para la gloria de Dios. exactamente, porque estamos buscando la gloria de Dios. Así que todo lo que uno dice en la Biblia, en los proverbios, en toda labor hay fruto. Así que dependiendo qué es lo que esté sembrando, si estamos sembrando para la gloria de Dios, pues será fruto de valor eterno. No, como dice también ahí, ¿no? Los legalistas que hacen obras para qué, para su gloria, para que los hombres lo Para reconozcan. que hablen bonito de ellos. Pero el que está en la fe en Cristo, gloriece en la cruz, ¿no? Porque la gloria es para Dios. Si tú no, ni te ves, qué bueno, mejor que ni me ve, ¿no? Que vean a Cristo. Claro. Amén. Adelante, Memito. Tenemos el ejemplo de Cristo, ¿no? De que Cristo vino a servir y no a ser servido. Exactamente. Entonces tenemos que seguir este ejemplo. Claro, y Jesús también dijo, el que quiera ser grande entre vosotros es el que más sirve. Así que quieres ser grande en el reino de Dios, entre más estés sirviendo, más grande eres. Dice, no es como el mundo, que en el mundo el grande es al que lo sirven los demás, ¿no? Aquí es exactamente al revés. Ajá. Adelante, Memito. Mirad con grandes letras. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Este pasaje se ha tomado en ocasiones como argumento para sustentar la teoría de que el apóstol Pablo padecía o tenía un padecimiento en la vista. Y esto puede ser cierto, ¿no? Puede ser que así sea, ¿no? Que el apóstol Pablo tenía un padecimiento en la vista, que es aquel aguijón en la carne del que habló en 2 de Corintios 12, ¿no? Y que también aquí en Gálatas hizo mención de eso, de que si hubiese sido posible, ustedes hubieran sacado los ojos para dármelos a mí, ¿no? Es posible que sí, en efecto, el apóstol Pablo tuviera algún problema en la vista y que por eso escribió con letras grandes, ¿no? Pero creo que es lo más acertado, dado el contexto de lo que viene hablando y de lo que va a hablar, interpretar este pasaje como un énfasis que está haciendo, ¿no? Esta carta iba a ser leída en todas las iglesias de la región de Galacia y el apóstol Pablo quería asegurarse de que su mensaje fuera entendido como él lo estaba expresando, ¿no? Y él menciona ahí, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es como si el día de hoy, que por ejemplo utilizamos ya la computadora, le dijéramos, el apóstol Pablo estuviera diciendo, mira, te lo estoy poniendo en letras de tamaño 40, te la estoy poniendo en negrita, te lo estoy subrayando, y aparte le estoy pasando un marcatextos encima. Es decir, pon atención a lo que te voy a decir, pongan atención, ¿sí? Como que está haciendo ese énfasis ahí en esa parte. Y algunos piensan, algunos estudiosos dicen que esta epístola fue escrita en su totalidad por el apóstol Pablo. Generalmente él hacía uso de un amanuense, ¿sí? ¿Está bien? Un secretario. Ajá, que era un secretario al cual se le dictaba y iba tomando nota, escribía, ¿sí? Y ahí quedaba plasmada, ¿no? la epístola. Y generalmente ya al final Pablo tomaba la pluma y daba la salutación o la bendición final o la doxología final, ¿no? Ya él la escribía de su propia mano. Algunos piensan que la escribió toda, algunos otros piensan que este pasaje del 11 al 18 es lo que escribe Pablo de su propia mano. Y bueno, tiene esa intención, ¿no? De marcar un énfasis sobre lo que va a decir. Y sigue diciendo, dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo.
porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Así es que les dice, pongan atención porque todos los que quieren agradar en la carne, ¿sí? Es decir, los judaizantes y los legalistas, estos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Vimos en un pasaje anterior, en esa misma carta, en Gálatas, cómo incluso el apóstol Pedro cayó en esta simulación, ¿no? De que cuando venían los de Jerusalén, ¿sí? Cuando venían los de la iglesia de Jerusalén, pues él se retraía, ¿no? Antes de que no vinieran, él participaba y convivía y tenía comunión con los gentiles. Pero cuando venían los supervisores, por así decirlo, los de la iglesia de Jerusalén, él se retraía. Y no quiero decir que el apóstol Pedro no haya padecido, no haya sufrido los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, pero digo, vemos cómo hasta él, en esos momentos, estaba haciendo partícipe de esa simulación, e incluso el apóstol Pablo se vio en la necesidad de llamarle la atención, ¿no? De manera pública. Y entonces el apóstol Pablo, pues lo que está mencionando es eso, ¿no? Que los legalistas no quieren padecer ningún sufrimiento, no quieren padecer todo lo que nuestro Señor Jesucristo ya padeció, sino solamente quieren agradar a la carne. El apóstol Pablo ha hecho una serie de contrastes a través de esta epístola. Los que escogen vivir entre la esclavitud de la ley o la libertad en Cristo. Hace el contraste también en andar en la carne o andar en el espíritu. Vuelve a hacer otro contraste cuando da la elección de vivir para sí mismos o vivir para otros. Y en este caso lo que está haciendo es el contraste para ver si estamos decidiendo agradar a los hombres o queremos vivir para la gloria de Dios. Así que es lo que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Y bueno, pues esto trata acerca de las motivaciones. ¿Cuáles son los motivos que nos están llevando a actuar de una o de otra forma, ¿no? Si queremos agradar a los hombres o eso que estamos haciendo está siendo motivado por agradar o ser para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, ahí lo que trata de mencionar el apóstol Pablo son los motivos, las motivaciones. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Ellos, aunque siendo circuncidados, pues no estaban guardando la ley en primera porque pues es imposible guardar toda la ley, ¿sí? No estaban en esa posibilidad de guardar la ley y no tenían la menor intención de hacerlo, ¿no? Sino solamente querían tener más adeptos, tener más personas que ellos hubieran convertido o convencido, perdón, en circuncidarse, para en eso poder ellos sentirse mejores y que su orgullo fuera inflado, ¿no? Querían sentirse superiores por aquellos que estaban logrando persuadir y por otro lado querían evitar la persecución que implicaba la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ellos venían a ser aquellos que estaban siendo convencidos de circuncidarse para los
judaizantes, para los legalistas, venían a ser como un trofeo. Ajá, entonces solamente se querían enorgullecer en la carne de ellos, ¿no? En que habían sido convencidos de que también se circuncidaran. Recuerden que habíamos visto que supuestamente ellos estaban enseñando que el evangelio que el apóstol Pablo predicaba era un evangelio incompleto, ¿no? Y ellos lo estaban complementando, entre comillas, con la cuestión de guardar la ley, de guardar esas ordenanzas, y entre ellas, pues, la circuncisión para los hombres. 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dice el apóstol Pablo que los judaizantes se gloriaban en la circuncisión, ¿sí? En lo que estaban logrando, pero Pablo se gloriaba en el Salvador crucificado. Amén. Pablo había conocido al personaje de la cruz, es decir, a nuestro Señor Jesús. Y cuando lo conoció, todo aquello de lo que Pablo se podía enorgullecer, lo estimó como pérdida. Todo aquello de lo que podía gloriarse en su carne, lo estimó como pérdida, lo estimó como basura por amor de Cristo. Y dice que el mundo le es crucificado y él al mundo. Es decir, la nueva traducción viviente lo traduce así como: mi interés por este mundo ya fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Y entonces el apóstol Pablo, lejos esté de mí que yo me gloríe de mis logros, ¿no? De lo que yo pueda lograr, de lo que yo soy, sino antes bien me voy a gloriar en la cruz, porque en la cruz justamente es donde vemos que nosotros no tenemos la capacidad de salvarnos por nosotros mismos. Es donde vemos que necesitamos justamente de un Salvador, que dio su vida ahí, precisamente en esa cruz, para darnos vida a nosotros, para darnos ese perdón de pecado. Y bueno, pues el apóstol Pablo les dice, no se gloríen en sus logros, sino gloríense en la cruz. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, lo importante es de que hayamos llegado precisamente a comprender que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador, y que en esa confianza que hemos depositado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido hechos una nueva criatura. Dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces no importa si yo me circuncidé o si no me circuncidé, eso es secundario, eso ya no tiene importancia. Lo realmente importante es que hayamos llegado al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que hayamos confiado en su sacrificio y que hayamos recibido ese perdón y esa vida eterna, que hayamos nacido de nuevo, que hayamos sido hechos esa nueva creación, esa nueva criatura. Eso es lo que importa ahora. Y es de lo que el apóstol nos está hablando aquí. Aquí en este versículo que viene, si te voy a pedir ayuda, Carlitos dice, y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Según lo que yo entendí, es de que a los que andan conforme a esta regla, ¿cuál regla? Pues lo que acabamos de decir, ¿no? Los que ya no se están gloriando en sus obras, sino no se están gloriando en si son circuncidados o no,
sino más bien en ser esa nueva creación, los que andan conforme al Evangelio. Y ese Israel de Dios es el propósito de la cruz, ¿no? Uno de los propósitos de la cruz era que hubiera una nueva creación. En este caso, el Israel de Dios es la iglesia, ¿no? Que ahora surgió un nuevo pueblo para Dios. Era formar en el mundo un nuevo pueblo de Dios, y esa iglesia viene a ser ahora el cuerpo de Cristo. No sé si ahí me puedes echar la mano con ese versículo. Que ya me olía que me la ibas a echar esa a mí. Es que hay opiniones, mira, hay opiniones. Hay quienes creen que la iglesia es el de Israel de Dios, ¿sí? Y hay otros que yo incluso pienso que Israel, pienso, mira, si agarramos un poco de contexto, los judaizantes se vanagloriaban de ser parte del pueblo de Abraham, de ser israelitas por el simple hecho de ser descendientes de Abraham. Entonces, aquí Pablo lo que está diciendo es que, bueno, yo así lo veo, que no basta, para ser un verdadero israelita no bastaba con ser descendiente de Abraham, sino tener la fe de Abraham. Entonces, esos son los verdaderos israelitas, no nada más porque nacieron físicamente en la carne de él, sino porque tienen la misma fe que Abraham. Entonces, yo pienso que aquí se está refiriendo a los judíos que que el verdadero Israel es los judíos que se han convertido a Cristo. Ese es el verdadero Israel, ¿sí? Porque, fíjate, hay en otro pasaje que dice que no seáis tropiezo ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para la iglesia de Dios, ¿sí? Habla de tres grupos: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Entonces, ahora te digo, ¿has oído esto acerca de la teología del pacto? ¿Has leído algo sobre qué es la teología del pacto? Sí he escuchado, no recuerdo ahorita, pero sí. Mira, ellos piensan que todas las promesas que Dios, por eso de ahí viene el milenarismo, todas las promesas que Dios le hizo a Israel, ¿sí?, ahora han sido transferidas a la iglesia. Pero por pasajes como Romanos del 9 al 11, vemos que Dios no ha desechado a su pueblo. O sea, Dios todavía tiene un plan para con el Israel étnico, ¿sí? O sea, entonces, Israel sigue siendo Israel y la iglesia es la iglesia. La iglesia no viene siendo el Israel de Dios, sino la iglesia es la iglesia e Israel es Israel, ¿sí? Entonces, pero aquí es donde está el debate. O sea, hay unos que ven que ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Ese es el Israel de Dios. Hay otros que ven, por ejemplo, aquí mira, MacArthur dice al Israel de Dios. ¿A quién se refiere? Dice, todos los creyentes judíos en Cristo, es decir, aquellos que son descendientes tanto físicos como espirituales de Abraham. Este es el Israel de Dios, judíos que se han convertido. Pero te digo, hay opiniones. Hay quienes dicen que ahora el Israel de Dios es la iglesia. ¿Por qué? Uh-huh. Porque mira, voy a decir brevemente, mira, a ver si no estoy mal. El milenarismo, prácticamente quien sentó las bases del milenarismo fue Agustín de Hipona, un gran teólogo y todo. Pero fíjate, cuando Israel fue esparcido en el año 70, ¿sí? ¿Cuánto tiempo desapareció Israel, se puede decir, de la faz de la tierra? Estuvo esparcido, ya no existía el pueblo de Israel. En los tiempos de Agustín, por ahí del año 500, por ahí, Israel no existía. Entonces, de todas esas promesas, Agustín razonó, todas esas promesas que Dios le hizo a Israel, Israel ya no está, pues tienen que pasar a la iglesia. Entonces ahora se refiere a la iglesia y entonces sentó las bases de la milenarismo. Y luego los reformadores tomaron la misma idea de Agustín. Pues si ya Israel ya no existe, todas estas promesas pasaron a la iglesia. Pero estábamos en el año 1500, por ahí, en los tiempos de la Reforma. ¿Hasta cuándo Israel volvió a ser nación? Hasta 1948, ¿sí? Entonces yo pienso que ellos pensaron eso porque en ese momento Israel no existía como nación. Uh-huh. Entonces dijeron, ahora el Israel de Dios pues es la iglesia. Pero Israel ya está como nación otra vez y Dios va a tratar nuevamente los propósitos que tiene para con Israel.
Entonces, yo a mi humilde modo de ver las cosas, pienso que Israel es Israel, ¿sí? La iglesia es la iglesia, ¿sí? Entonces, ahorita momentáneamente, digamos, la iglesia es el pueblo de Dios, pero como dice Pablo en Romanos, Dios no ha desechado a su pueblo y Dios va a volver a tratar con Israel nuevamente. De hecho, cuando vimos Apocalipsis, vimos que ese era uno de los propósitos del Apocalipsis. No solamente Dios castigar la maldad del mundo, sino tratar nuevamente con Israel. Entonces, digo, ya en pocas palabras, para algunos el Israel de Dios es la iglesia, para otros, y yo me incluyo en esos, no. La iglesia es la iglesia, Israel es Israel. Pero bueno, eso es área de debate también y no va a haber problema por eso, ¿no? Sí, Además, bueno, cuando vimos Apocalipsis, también la iglesia es retirada antes de la tribulación. Y es para tratar con Israel, Ajá, sí, con Israel. exactamente. Entonces, y pienso que aquí el Israel de Dios se refiere a los que son, desde el punto de vista de Pablo, los verdaderos israelitas son nada más los descendientes judíos de Abraham que se han convertido a Cristo. Ese es el verdadero israelita. Yo así lo veo. Pero bueno, no sí, nos vamos a enfrascar tampoco en esta discusión teológica tampoco. sí, exacto, porque bueno, veía también que en Efesios, en Efesios 2, en la sección que dice reconciliación por medio de la cruz, también habla acerca de esta nueva creación, dice, porque ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, de los judíos y de los no judíos, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, perdón, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo, es decir, crear en Cristo Jesús, perdón, en sí mismo, de los dos, de los judíos y de los no judíos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y ese cuerpo, pues es la iglesia ahora, ¿no? La iglesia. Pero entonces, como dices, bueno, pues hay posturas, ¿no? Pero pues sí, yo veo que hay tres grupos de gentes, que la Biblia nos habla de tres grupos de gentes: judíos, gentiles y la iglesia. La iglesia que está compuesta tanto de judíos como de gentiles que han puesto su fe en Jesucristo. Esa es la nueva creación, ¿no? Pero bueno, adelante, Memito. Ok. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y bueno, pues ya casi concluyendo, el apóstol Pablo dice, bueno, pues ya todo este asunto ya lo tratamos en ese concilio, ya les he estado explicando, y aparte, bueno, ya cualquier cosa que salga al respecto, pues ya nadie me cause molestias al respecto, ya dije lo que tenía que decir, y aparte yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En 2 de Corintios 11, 18 al 33, el apóstol Pablo habla acerca de lo que ha padecido en su propia carne, ¿no? 2 de Corintios 11, del 18 al 33. Dice, del 18, dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas.
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y bueno, pues está toda esa lista, ¿no? El apóstol Pablo dice, bueno, si aquellos que les están enseñando lo que les enseñan han padecido, que les muestren cuáles son sus marcas. Si les están mostrando según lo que es correcto, de acuerdo según Cristo, que les enseñen las marcas del Señor Jesucristo. Porque yo sí tengo esas marcas, yo sí tengo todos esos padecimientos y bueno, Dios, toda una lista pareciera interminable, ¿no? De todo lo que el apóstol Pablo padeció. Pero los legalistas, los judaizantes, pues no querían y no quieren padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces les dice, yo sí tengo las marcas. También en aquellos tiempos a los esclavos se les ponía una marca para saber quién era su dueño. Y así trata de hacer esa comparación el apóstol Pablo, ¿no? Yo soy siervo, yo sí soy siervo de nuestro Señor Jesucristo. La palabra siervo es esclavo. Y tengo esas marcas, tengo las marcas que me distinguen de quién es mi amo, ¿no? Quién es mi Señor. Así que no me causen más molestias. Ahora, hace 8 días, Dani nos invitaba a reflexionar, ¿no? Nos llevaba a una reflexión personal, ¿no? A cada uno. Aquí también yo creo que el pasaje y este último versículo nos invita también a reflexionar si en nuestra vida son visibles las marcas de Cristo, ¿no? Si en cada uno de nosotros, a manera personal, a una manera de reflexión personal, podemos ver que son visibles las marcas de Cristo en nuestra vida para con los demás. Y ya por último, el apóstol Pablo termina diciendo con esta bendición final, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. La gracia. Amén. Así como inició, ¿no? Así como inició hablando de la gracia, concluye y cierra y encierra toda esta carta en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pues en una carta hermosa que yo creo que nos va a servir bastante para entender lo que es la salvación por gracia, la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es suficiente, que no le podemos añadir más, que nuestras obras son solamente una respuesta a lo que el Señor ya hizo por nosotros, no sirven para ganar la salvación, no sirven para abonar para nuestra salvación, sino son solamente una consecuencia de gratitud de lo que hemos recibido por gracia. Amén. Que pues esta carta nos ayude justamente a clarificar toda duda que pudiéramos en un momento dado tener y pues darle gracias a Dios, ¿no? por ese amor que ha tenido para con nosotros. Adelante, Carlos. Así es, Memito. Mira, el apóstol Pablo todavía les da la última estocada a los judaizantes con esa palabra gracia. O sea, los judaizantes, como dices, veían el mensaje de Pablo como algo incompleto, a lo que había que añadirle algo para completarlo o para hacerlo más pleno, como lo quieran ver. Pero aquí Pablo termina, dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La gracia, el favor inmerecido. De ahí le está dando la estocada. La gracia quiere decir que todo lo que somos fue inmerecidamente. No merecíamos nada, ¿no? Ese y otro comentario, lo que leías de los sufrimientos de Pablo que menciona en Corintios 11. Toda esa serie que va diciendo, como diciendo, a ver, ¿quién de ellos puede decir que tiene estas marcas? Pero fíjate, todavía dice en el 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
a pesar de todas esas cosas que él había sufrido, y él lo dijo porque como dice, ustedes me obligaron a ello, dicen, yo no soy de los que anda ahí fanfarroneando diciendo, ay, mira, a mí me ha pasado esto y he sufrido esto por Cristo. Dice, ustedes me obligaron a eso, dice, o dice, perdónenme esta locura, ¿no? O sea, Pablo lo hizo muy a su pesar, pero no le quedó más remedio que, tanto adulan a aquellos, bueno, ahí les va mi currículo, ¿no? Y sin embargo dice, lo que más me preocupa es las iglesias. No se está quejando en nada. Su preocupación mayor no era cómo evitar esos sufrimientos. Su preocupación mayor eran las iglesias, ¿no? Y entonces aquí hay una lección para nosotros que a veces con cosas menores estamos quejándonos y poniendo de pretextos cosas y haciendo a un lado las cosas que son de Cristo. Como dice Pablo en Filipenses, cada quien piensa en lo suyo propio menos en lo que es de Cristo. Y así muchas veces caemos nosotros en ese error también de pensar en las cosas nuestras menos en lo que es de Cristo. Y a mí me llama, por ejemplo, la atención ahorita, ya nada más estamos tú, Manuelita, Leti y yo. Ya el marido tuvo que salir por su trabajo, ¿no? Es entendible. Pero ¿cuántos no estuvieron hoy porque tuvieron algo más importante que Cristo? Ahora, yo entiendo, hay cosas que que salen de tu control, que a cualquiera le puede suceder, pero todos tuvieron algo bien importante que hacer hoy. O sea, eso es lo que me llama la atención, ¿no? Y es cuando yo pienso, pareciera que nosotros a veces, hacemos como ese canto que dice, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. O sea, como que a veces caemos en eso. Si me queda tiempo, pues le entro al estudio. O sea, creo que aquí hay lecciones para nosotros y nos pega estas cosas, ¿no? De a veces, cualquier cosa es buena para evadir nuestra responsabilidad espiritual. Cuando Pablo, con todas las cosas que sufría, aún así su mayor preocupación eran las iglesias de Cristo. Pues muy bien, Memito, muy bien. Por la gracia de Dios hemos terminado un libro más. De verdad, ¿qué fue de bendición para ti este libro? No, para mí, como ahorita dijo Memito, ¿no? Que nos hace reflexionar. Pues para mí personalmente es que realmente soy un soldado de Cristo o aún sigo viviendo en mis comodidades, en mi confort. No quiero salir de mi zona de confort porque realmente el mayor mandato es cumplir la gran comisión, ¿no? Que salir y llevar el evangelio a toda criatura. Y a veces nosotros estamos en nuestra casa muy cómodos y pasa la gente y vemos que esa gente tal vez no conozca a Cristo y tal vez va a morir y va a morir sin Cristo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿No? Seguimos en nuestros propios negocios, no en los negocios de Cristo. Entonces, reflexionar si realmente soy un soldado de Cristo o soy un esclavo de Cristo, como decía el Memito, o realmente estoy viviendo en mi comodidad. No sé, es una carta muy fuerte en la cual debemos reflexionar todos, porque no somos perfectos, normalmente pensamos en nosotros mismos y no en los demás. Y creo que el mayor regalo que hemos recibido es la salvación en Cristo Jesús. Y nosotros debemos, así como recibimos, ¿sí? De gracia recibimos, de gracia debemos dar a aquellos que están muriendo cada día sin Cristo. Además, otra cosa que veo yo, Memito y Emanuelita, es la brillante defensa que hace Pablo del evangelio, ¿sí? Y cómo aplica hoy en día tanta gente hoy que está confiando en Cristo, pero al mismo tiempo en sus obras. Y Pablo les dijo, de nada te sirve entonces creer en Cristo. Si estás creyendo también en obras necesarias para tu salvación o tu santificación, entonces de nada te sirve Cristo. En otras palabras, ¿de qué te sirve que digas que crees en Cristo si al mismo tiempo crees en otras cosas necesarias? Creo que Pablo les da un golpe tremendo a todos los que están enseñando. Esto que sucedía hace 2000 años sucede hoy en día. Grupos religiosos que enseñan que no es suficiente con creer en Cristo, aparte hay que hacer obras meritorias para la salvación, ¿no? Y Pablo les da un golpe, pero mortal a esas herejías. Como dice Pablo, estos que le están diciendo que se circunciden, pues ellos que se castren así de plano, se los dice Pablo, mejor que si tanto valor tiene la circuncisión, pues más valor va a tener la castración, se los dice así en tono sarcástico, ¿no?
Y uno diría, Pablo, ¿cómo pueden salir esas palabras de tu boca? Pero debería darte vergüenza, Pablo, decir esas cosas tan fuertes, pero más vergüenza nos debería dar a nosotros de ver tantas herejías que se enseñan hoy en día, ¿sí? El ecumenismo y todas esas cosas, y no levantamos la voz para defender el verdadero evangelio de la gracia. Este evangelio que, o sea, para nosotros fue, lo único que tuviste que hacer es aceptarlo por fe, pero a nuestro Señor, a Dios, les costó bastante. O sea que no es un evangelio barato, ¿sí? Es un evangelio que solamente Dios pudo diseñar eso. Si Cristo tuvo que morir, fue porque no teníamos otra manera de salvarnos más que por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, creo que esta carta fue una excelente carta del apóstol Pablo. De verdad, no la había yo estudiado así a profundidad como la estudiamos ahorita, la hemos leído y todo, pero así a profundidad como fuimos versículo por versículo, creo que me deja maravillado de ver el Dios en el que hemos puesto nuestra confianza, ¿no? Y como la salvación proviene de Él, eso también nos da paz, porque nosotros no tuvimos nada que ver en nuestra salvación y nuestra salvación está segura en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué Manuelita qué quiere opinar o Memito? Bueno, pues esto del libro de Gálatas, pues es una lección muy importante que debemos seguir. Y es triste ver de que por la mayoría no, lo he visto cuando vamos a cobrar los jubilados del IMSS, he visto, ¿no? Personas médicos así, ya muy ancianos, que los llevan sus hijos o sobrinos, no sé, en sillas de ruedas o algo, a que cobren y se acercan a la camioneta, les dan su papel que firmen y les entregan el dinero. Y digo, qué tristeza ver que el dinero lo ven mientras se lo dieron, porque luego sus hijos se los arrebatan y los llevan en unas tristes condiciones, que es palabra que digo, ¿cómo puede ser posible? Y digo, bueno, pues, y no admiten que tú les digas, oye, él ya está grande, él recuerda todo lo que te mantuvo, toda la carrera que te dio, no lo permiten. Entonces eso a mí me da mucha tristeza. Pues esas son las consecuencias de no conocer a Dios, exactamente, porque Pues, quien conoce a Dios por medio del Señor Jesucristo no actúa así, pero el ser humano sin Cristo es egoísta por naturaleza, piensa en sí mismo nada más y no le importa pasar sobre quien pase. Así de perverso es el corazón humano. sí. Siempre necesitamos la gracia de Dios para quitar este terco corazón, ¿verdad? Ajá. Benito. Sí, fíjate que decía un pastor de la iglesia donde estaba anteriormente, esto que comentas, que el corazón del hombre sin Dios es perverso. Así es que cuando no tenemos ese conocimiento de quién es Dios, de lo que ha hecho por nosotros y pues todo lo que nos enseña a través de su palabra, pues sí, podemos comportarnos como el ejemplo que citaba Manuelita, ¿no? De una manera ingrata y pues sin misericordia para con el propio familiar, ¿no? Pues sí, así es. Pues bueno, pues terminamos nunca había habido un estudio tan desnutrido como hoy. Fue de mucha No, alimentación. me refiero a tan desnutrido en cuanto a asistentes. No, el alimento fue bueno, pues palabra de Dios. Miren, pues somos 4 nada más, entonces vamos a hacer una votación. Hoy terminamos Gálatas. Propongo Efesios o Santiago. Como nada más estamos nosotros, a ver, votemos nosotros. A ver, tú, Memito, ¿te vas por Santiago o por Efesios? Y usted, Manuelita, ¿por cuál le gustaría? Y ya Sí, ahorita, Santiago. tú, Memito,
Efesios o Santiago. A mí, Santiago. Letke. Ya, empatados van a decir. Pues Santiago también. No, porque estaba seguro que íbamos a estudiar Efesios, pero dice, no puedes con el enemigo, mejor únete. Pues Santiago, para allá, ¿para qué digo Efesios? Todavía cuando estaba armadito dije, bueno, no puede haber empate porque somos 5. A fuerza tiene. Ajá. Pero ahorita éramos 2, pues ya dije, pues empatar o... Bueno, entonces vemos Santiago, entonces, ¿sale? Sí, Sale. Para comunicarlo en el grupo que seguimos con el libro de James, Santiago. James. Gracias a Y Dios terminamos un libro. Y sí, de verdad, hay pianito, ya llevamos varios libros estudiados, ¿verdad? Y terminados. Pero Sí. Y fíjate que yo me he perdido los de los viernes ya últimamente, lo que es ay, es que los viernes se me olvida. Ya cuando me acuerdo son 9:30. no, hombre, está esto buenísimo, se está Sí. poniendo buenísimo. Pues todavía pueden entrar porque apenas vamos empezando con la vida de David. Todavía David. faltan sus Bueno. grandes pecados. Ahorita estamos viendo la vida Segunda de David. de Samuel. Segunda de Samuel vimos ayer el 3 y el 3 y 4, 4. así que todavía pueden entrar. Nunca ¿Verdad? tarde. Bueno, pues entonces vamos a dar gracias. Pues Memito, pues cierras con una oración de favor y nos vemos si Dios no dispone otra cosa la próxima semana. ¿Dale? Sí, sí. Sí, amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, te damos muchísimas gracias, Dios eterno, porque tu misericordia es grande para con nosotros, Señor, y en tu infinita bondad, pues nos has dado también de tu gracia, Señor. Gracias, Padre, porque no merecemos nada, Señor, porque todo, Señor, tú lo has hecho y nos has permitido, Padre, que alcancemos, Señor, de esa misericordia. No nos pagas conforme a nuestras maldades, Señor, sino que nos das, Señor, aquello que no merecemos, que es su perdón y la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por este libro que nos has permitido estudiar. Te pedimos, Señor, que podamos atesorarlo en nuestro corazón, como leíamos hace un rato ese pasaje de que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón, Señor, que este sea nuestro tesoro, Padre, no solamente este libro, sino tu palabra, Señor, pero que podamos atesorarlo, Señor, este estudio y que lo podamos poner en práctica, Señor, que nos sirva, Señor, en nuestra vida práctica, así como nos enseñaba el apóstol Pablo a restaurar al caído, a sobrellevar las cargas, a ser partícipe de aquel que enseña la palabra, a no agradar, a no sembrar en la carne, sino en el espíritu, a no agradar a los hombres, sino vivir para la gloria tuya, Señor. Todo esto, Padre, que podamos con ello reflejar en nuestras vidas las marcas de nuestro Señor Jesús en cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo a ser transformados cada día, Señor. Así como dice tu palabra, que el justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, que así podamos ir siendo transformados día a día, Señor, hasta alcanzar, Señor, esa plenitud que quieres que alcancemos, Padre. Te pido, Señor, que nos enseñes a no ser legalistas, a amarnos los unos a los otros, que podamos compartir las bendiciones que tú nos das y que haya siempre esa disposición en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que estuvimos presentes, Señor, pero también te pido, Señor, que bendigas grandemente, Señor, a aquellos que por las razones que hayan tenido, Padre, no hayan podido conectarse. Aviva el fuego en sus corazones, Señor, que no se apague, Señor, en cada uno de nosotros y que tengamos esa hambre, esa necesidad de ti, Señor, así como dice el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, y así clame por ti también, Señor, nuestra alma, Señor, que nuestra alma tenga sed de ti, del Dios vivo, Señor. Sí. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que toques nuestra vida, nuestro corazón y que cada día, Señor, podamos ir siendo
guiados, como veíamos, por tu Espíritu Santo, que lleguemos a ser esos creyentes maduros, esos creyentes espirituales, Padre. Te damos muchas gracias, Padre bendito, y lo ponemos todo esto en tus benditas manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Memito. Manuelita, gracias. Gracias. Por cierto, Gracias. ¿cómo va con su vista, Manuelita? ¿Ya va mejor? No, ya, verá, miren, antes no veía de lejos bien, pero ahora veo muy bien de lejos, pero de cerca no. Oh. Qué Entonces, cara. pues todavía tengo que ir con el oculista, el oftalmólogo, ¿no? Para que mande con el optometrista y vean qué lentes. Mientras me fui a comprar unos ahí a la zona de bancos, pero ni así puedo leer la Biblia, así no. Sí, la leo, pero luego veo, ay, ¿qué dice aquí? Y antes sí podía leer muy bien de cerca, pero de lejos no, y ahora de lejos sí, y de cerca ya. Ahora se invirtió, pero pues hay Biblias de letra grande, de letra Pero es que gigante. las que tengo son 3, 2, la de MacArthur, la otra, y no puedo leerla. Sí, leo, por ejemplo, la de, ¿cómo dicen? De esta señorita Valera, Reina Valera. Reina Valera, pues sí la leo, pero sí a veces así, tienen que estar las letras bien negritas para que las lean, pero como no están bien negritas, pues nomás no. Bueno, Así que lo que digan, perdón si me salgo de... no se preocupe. Estamos ahí la opción de ya en YouTube están toda la Biblia narrada ya. Sí, pero no sé manejar eso. O sea, apenas iba a tomar clases de computación. Cuando empezó la pandemia, pues ya nomás, ¿no? Qué caray. Bueno, pues es la lucha de cada día, Manuelita. Sí, Ya también. Dice bueno. Manuelita, mirad con cuán grandes letras os escribo, ¿no? Así es. No, sí, veo. Necesito comprarme, yo creo, una lupa. Bueno, si no, también podemos, tengo el Nuevo Testamento dramatizado, se lo puedo grabar en un CD, y si tiene usted dónde reproducir el CD, pues ahí también puede escuchar. Ah, bueno, O sea pero Ahí, si no, me voy a hacer floja y no voy a leer la Biblia, no, mejor déjenme así, y así la leo. bueno, ok. Ok, pues muchas gracias, Memito, Gracias. Manuelita, y nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena semana, y bendecida semana también. ¿Ok? Igualmente, Igualmente. hasta dentro de Que Dios les 8 bendiga. días. Dios les Hasta cuide. dentro de 8 días. Que Dios Gracias. los bendiga. Bye, bye. Bendiciones. Gracias. Bye. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas